Existen lugares que el mapa olvidó. No por error, por voluntad. Comunidades que eligieron el silencio no por accidente, sino como una armadura contra el progreso. Durante siglos las ciudades crecieron con cables y asfalto. Pero estos pueblos permanecieron fieles a una sentencia ancestral: mantenerse ocultos. No hablamos de ruinas para turistas. Hablamos de máquinas vivas de supervivencia. Familias habitando acantilados verticales. Caminos de piedra tallados con sudor y sangre. La geografía impuso su ley. Valles cerrados como puños. Desfiladeros que desafían la gravedad. Mesetas donde solo las águilas tienen derecho a aterrizar. Pero fue la voluntad humana la que transformó el obstáculo en muralla. Pueblos donde el correo llega en mulas. Ciudades dentro de cuevas. Lugares donde el silencio es tan denso que se puede tocar. Donde lo imposible es el pan de cada día. ¿Qué lleva a un hombre a vivir donde la tierra se acaba? Quédate. Porque vas a ver cómo el hormigón y la madera cuentan historias que los libros de historia no se atrevieron a escribir. Imagina un lugar donde las ruedas no sirven para nada. Caleta Tortel. Un laberinto que desafía toda lógica industrial. Aquí no hay calles. Hay 7 kilómetros de pasarelas elevadas. Madera de ciprés milenario suspendida sobre el pantano. No es estética. Es supervivencia pura. 507 habitantes construyendo literalmente sobre el aire. Todo empezó en 1955. Colonos buscando madera en los humedales más complejos de la Patagonia. El suelo se tragaba el cemento. Así que elevaron el pueblo. Detén el tiempo. Escucha el crujido. Bajo tus botas la madera de ciprés gime. Los locales dicen que el sonido cambia. Se vuelve más agudo antes de las tormentas. Como un barómetro gigante hecho de nervios vegetales. Las casas flotan entre la niebla del río Baquer. Azules y rojos vibrantes contra el gris del acero natural. No busques nombres de calles. No existen. El cartero memoriza coordenadas tridimensionales. Los habitantes caminan con un rebote particular. Una cadencia adaptada a la elasticidad de la madera. Cuando llueve el impacto del agua crea un eco hueco. Resuena en todo el valle como un tambor de guerra. Es un lugar donde el sistema de posicionamiento global se rinde. Donde perderse es simplemente seguir caminando hasta que la madera te lleve a casa. Cambiemos el frío de la Patagonia por el hierro de Bulgaria. 1876. Koprivstica. 383 casas de la época otomana que desafían la gravedad. Plantas superiores que sobresalen metros sobre el empedrado. El aire huele a hierro oxidado. A cerraduras de 2 siglos que aún cierran como una sentencia. Chimeneas de piedra que no se han apagado en 147 años. Pero aquí la historia tiene manchas. En abril de 1876 se disparó el primer tiro de una revolución sangrienta. Las calles adoquinadas conservan rastros oscuros. Los locales dicen que es sangre de la masacre. El gobierno dice que es solo mineral. Pero nadie lo confirma. Durante las noches de luna llena nadie camina por la calle Ayinencho. El crujido de la madera otomana imita el paso de botas militares. Los turistas no lo entienden. El búlgaro sí. Las ventanas tienen agujeros de bala. Cicatrices históricas que nadie se atreve a reparar. Aquí se habla en susurros. No por fe, sino porque las paredes de adobe transmiten el sonido como un cable de cobre. Si pides una dirección no te darán un número. Te dirán, gira donde mataron al revolucionario. El pasado aquí no es un recuerdo. Es el cimiento. Cruzamos la frontera hacia los Alpes suizos. Himmelwald. 1363 metros de altura. En los años 70 un millonario japonés quiso comprar el pueblo entero. Quería un complejo de lujo. Los 131 habitantes se miraron a la cara. Dijeron no. Declararon el pueblo zona libre de desarrollo. Para siempre. Hoy es el secreto mejor guardado de la montaña. Aquí las vacas pastan en los techos de las casas. El goteo del deshielo sobre las tejas de pizarra es el único reloj. No hay hoteles. No hay tiendas.
Solo 17 granjas familiares que han resistido 5 siglos de inviernos brutales. El sistema es de honor. Necesitas leche. Vas al refrigerador comunal. Tomas la botella. Dejas el dinero en una caja de madera sin candado. Los senderos son tan estrechos que 2 operarios no pueden caminar juntos. En invierno la nieve bloquea las puertas. Quedas aislado. Solo con el sonido del viento. Hablan un dialecto alemán tan cerrado que ni en Berna los entienden. Sonidos que imitan a los animales. El cartero llega 3 veces por semana. Conoce a cada vecino por el ladrido de su perro. Si llegas aquí por error te sentirás fuera de lugar. Aquí no hay nada que hacer. Solo respirar un aire tan puro que duele en los pulmones. El vapor que sube del río Buna crea una niebla perpetua. Una cortina de humedad que envuelve la tequija otomana del siglo XVI. Pegada, literalmente, a una pared de roca vertical de 213 metros. Aquí el aire pesa. Huele a especias molidas y a la resina de pinos centenarios que los derviches han quemado durante 400 años. No es solo fe, es ingeniería de supervivencia. La tequija flota sobre pilotes de roble, hundidos exactamente 4.7 metros en el lecho rocoso. Una estructura que ha resistido terremotos, guerras y 5 siglos de inundaciones. Detén el tiempo. Escucha el respiro de la montaña. El nivel del agua cambia cada 6 horas sin razón aparente. Los locales no preguntan por qué. Solo obedecen al ritmo del río más corto de Europa. El suelo de mármol mantiene una temperatura constante de 18 grados centígrados. Incluso en el verano más feroz. El silencio es tan profundo que puedes escuchar el goteo de las estalactitas a 127 metros bajo tierra. Es una arquitectura de la paciencia. Un refugio de piedra donde la luz solo dura 23 minutos antes de que la montaña se lo trague todo. Cruzamos el mapa hacia España. Albarracín. 2019. Casas rojizas que cuelgan sobre un precipicio de piedra caliza. Como si la gravedad hubiera sido desconectada por decreto real. Las murallas árabes del siglo X cambian de ocre a rosa intenso en exactamente 17 minutos. Pero no te dejes engañar por la belleza. Albarracín fue un reino independiente. 63 años sin rendir cuentas a reyes ni sultanes. Caminar por aquí requiere técnica. Las piedras están pulidas por siglos de pasos. Resbalan como el aceite cuando llueve. Los locales usan suelas de goma específicas. Solo se venden en la ferretería del pueblo. No busques números en las puertas. No existen. El cartero conoce a las familias por cómo cuelgan la ropa en los balcones de hierro forjado. En invierno la humedad se congela al instante. Calles de 2.3 metros de ancho diseñadas para caballos. No para máquinas modernas. Ver un vehículo intentar maniobrar entre muros del siglo XI es un recordatorio de que aquí, el tiempo tiene la última palabra. Una pausa. Si valoras el peso de la historia industrial, suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden. Viajamos al fiordo más estrecho de Noruega. Undredal. 63 habitantes encajados entre paredes de granito de 1700 metros. Hasta 1988 este lugar no existía para el mundo. No había carreteras. Solo un túnel que finalmente rompió el aislamiento. Antes solo podía salir en barco o caminando 11 kilómetros por senderos que la nieve borraba 8 meses al año. Aquí el negocio es el queso. Producen 2.847 ruedas anuales. Cada una numerada. Cada una firmada por 3 maestros queseros. Microzoom. Escucha. El silencio es tan absoluto que puedes oír a las cabras masticando hierba a 300 metros de distancia. El aroma a tierra mojada se mezcla con el humo de chimeneas medievales que funcionan desde el año 1280. La iglesia de madera es la más pequeña de Escandinavia. Solo caben 27 personas sentadas. Durante las bodas la mitad del pueblo escucha desde afuera. Bajo la lluvia. Los locales hablan un dialecto con palabras vikingas que ya nadie usa. Durante el verano polar el sol no se oculta en 73 días. El queso fermenta más rápido. El tiempo se dilata. El frío penetra hasta los huesos. Rumanía. Sighisoara. La única ciudad fortificada habitada continuamente en Europa Oriental. 1640 casas de colores pastel desafiando los siglos. Murallas que resistieron a turcos y soviéticos.
Aquí nació Vlad el Empalador en 1431. Su casa natal hoy sirve sopa de remolacha. Pero el verdadero misterio no es el mito. Es la torre del reloj. Cada domingo a las 3:47 de la tarde suena una melodía que cambia con la estación. Para llegar a la iglesia de la colina hay que subir 175 escalones de madera. Microzoom. Cada escalón suena en una nota musical diferente. Una sinfonía involuntaria de madera vieja bajo el peso del hombre. En invierno los habitantes usan clavos en los zapatos para no morir en el empedrado. Hablan 3 idiomas en la misma frase. Alemán, rumano, húngaro. Un híbrido que confunde a cualquier extraño. Después del atardecer las farolas de gas proyectan sombras que parecen tener vida propia sobre los muros medievales. Terminamos este bloque en Indonesia. Gaerevo. 7 familias viviendo en casas que parecen sombreros gigantes de paja. 15 metros de altura. Ni un solo clavo metálico. Solo bambú entrelazado con técnicas de 19 generaciones. Estuvieron perdidos hasta el año 2012. Para llegar hay que caminar 4 horas por selva virgen. Cargando tu propia comida. No hay tiendas. Solo 49 personas que hablan un dialecto con 23 palabras para describir la lluvia. Microzoom. El humo de las hogueras de olivo sale por agujeros en el techo de palma. El crujido del bambú se expande con la humedad de la noche. Cada casa cónica alberga a 8 familias. El piso superior para dormir. El medio para almacenar. El inferior para las bestias. Es una colmena humana de madera y fibra. El líder del pueblo decide quién entra y quién se queda fuera. Un mundo donde las reglas modernas no tienen jurisdicción. Donde el bambú es más fuerte que el acero. Rocamadour desafía las leyes de la física. Un pueblo que no debería existir. Casas medievales colgadas de un acantilado vertical de 150 metros. Como si un arquitecto loco hubiera decidido construir hacia arriba cuando se acabó el suelo firme. Durante 8 siglos millones de peregrinos han subido de rodillas los 216 escalones de piedra caliza. Microzoom. Escucha el roce de la tela contra el mineral. Siente el aroma a especias molidas y a la resina de pinos que crecen en las grietas de la roca. La Virgen Negra del siglo XI. Tallada en madera de cedro. Mide exactamente 69 centímetros y pesa 47 kilogramos. Datos que solo conocen los sacristanes. En invierno, cuando el turista se marcha, el pueblo muere. Solo quedan 23 residentes permanentes. Solo ellos escuchan el viento silbando entre las vigas empotradas directamente en la roca viva. Los escalones están tan pulidos que brillan como el hielo. Un error aquí no es una caída. Es una sentencia. Matera fue la vergüenza de Italia. En los años 50 era el símbolo de la miseria extrema. Hoy es patrimonio mundial. 3.000 cuevas habitadas durante 9.000 años. Familias enteras viviendo en agujeros de piedra sin agua corriente ni electricidad. Compartiendo el oxígeno con burros y cerdos. En 1952 el gobierno ordenó la evacuación forzosa. 15.000 personas arrancadas de sus hogares de piedra. Microzoom. Toca la piedra caliza. Absorbe el calor del día y lo libera por la noche como un radiador ancestral. Camina por los Assi. 127 escalinatas conectando niveles imposibles. Las piedras están traicioneramente pulidas. Resbalan con la humedad. Al amanecer, cuando la ciudad está vacía, recupera su alma de cueva. El silencio es el mismo que habitó aquí hace milenios. Antes de que el lujo convirtiera el hambre en un hotel boutique de 40 euros el plato. Subimos a 427 metros sobre el Mediterráneo. Un laberinto diseñado para la guerra. Aquí ninguna calle conduce directamente al centro. Los arquitectos medievales diseñaron cada curva para confundir al invasor sarraceno. Es un acertijo de piedra. Microzoom. El aroma a lavanda silvestre se mezcla con el yodo salado que sube del mar. Paredes de piedra caliza que brillan como el oro al mediodía. De repente una anciana aparece de una pared que parecía sólida. Pasajes secretos que los turistas jamás encontrarán. Hornos comunales que funcionan desde 1312. Arriba cactus centenarios sobreviven con la humedad de la bruma matutina. Abajo yates de lujo. Arriba el tiempo se detuvo cuando Nietzsche caminaba por estos senderos buscando el sentido de la existencia entre espinas y roca. Sintra es una explosión de colores imposibles. El palacio da pena. No fue un capricho.
Fue una declaración de guerra arquitectónica. Pero lo importante está debajo. En 1987, durante las obras del Metro de Lisboa, los ingenieros encontraron algo inquietante. Un sistema subterráneo de 23 kilómetros. Túneles secretos que conectan todos los palacios de la sierra. Pasajes utilizados por la masonería para rituales lejos de la luz. Microzoom. La niebla del Atlántico sube y lo envuelve todo. Los azulejos brillan como joyas húmedas. El aire está cargado de resina de eucaliptos centenarios. Hay turistas que desaparecen por horas en la Quinta da Regaleira. Aparecen desorientados, sin recordar cómo llegaron al castillo de los moros. El microclima crea espejismos. Efectos ópticos que confunden hasta al guía más veterano. Terminamos este bloque en Noruega. 1904. Ålesund desapareció en 16 horas. Un incendio borró la ciudad portuaria en una madrugada de enero. 23.000 personas sin hogar bajo el frío ártico. Pero renació. El Kaiser Guillermo II financió la reconstrucción total. Una ciudad entera diseñada bajo un solo estilo. El arte nuevo. Fachadas que imitan las auroras boreales. Ventanas curvas como témpanos de hielo. Microzoom. Siente el viento gélido del Mar del Norte. El aroma salado de las algas secas. Los techos de cobre se oxidan de forma uniforme. Verdes contra el cielo gris. Ningún edificio nuevo puede romper la armonía. Farmacias modernas ocultas tras muros de un siglo. 418 escalones hasta el mirador. Desde allí Ålesund parece un mecanismo de relojería perfecto. Una ciudad que aprendió que para sobrevivir hay que volver a nacer de las cenizas. Imagina despertar cada mañana. Asomarte al vacío. 73 metros de caída libre. En Bonifacio los habitantes viven al filo del precipicio, donde el viento del estrecho moldea la piedra y la voluntad. 8 siglos desafiando la gravedad. Sin cimientos tradicionales. Los maestros albañiles genoveses tallaron directamente la roca calcárea. Crearon raíces arquitectónicas. Las casas no están apoyadas. Están ancladas. Crecen desde el abismo como una extensión natural del paisaje. Microzoom. El viento alcanza los 186 km por hora. Siente el balanceo. La estructura gime pero no se rompe. Las vigas están empotradas en la roca viva. Es una ingeniería flexible. El edificio se mueve con el acantilado en lugar de resistirse. Camina sobre madera ancestral que ha soportado siglos de tramontana corsa. No es apto para hombres con vértigo. Es la arquitectura de la fe ciega. Humo de hogueras y aroma a hierba silvestre. Bernaza. Un rincón imposible de Liguria. Cada escalón tallado en la roca cuenta la historia de hombres que vencieron a la montaña. Hasta 1874 este pueblo no conocía la tierra firme. Estaba aislado. Solo se llegaba por mar o por senderos de cabras. 3 horas de marcha vertical para ver a un vecino. Inventaron un sistema de supervivencia visual. Cada casa de un color diferente. Un código de navegación para pescadores que regresaban en la oscuridad cerrada. El rojo señalaba la panadería comunal. El verde identificaba a los viñateros. Microzoom. Siente la sal cristalizada en tu piel. La estación de tren tardó 11 años en ser excavada manualmente. Un túnel de hierro y roca para conectar el pasado con el presente. Los pescadores aún salen antes del alba. En barcas de madera construidas por sus abuelos. Manteniendo viva una tradición que no entiende de cronómetros modernos. Subes por callejuelas que parecen serpientes de cemento. Gamcheon. El barrio más pobre de Busan transformado en una máquina de arte. Refugiados de la guerra de Corea construyeron sus hogares con materiales reciclados. Chapa. Madera. Desechos industriales en las laderas más empinadas. En 2009 el gobierno intervino. Lo que era miseria se convirtió en una galería a cielo abierto. Pero la esencia es dura. Las casas de metal siguen ahí. Microzoom. Mira la ropa colgada en los balcones. Se mezcla con instalaciones artísticas de vanguardia. Es una simbiosis extraña. Los ancianos suben escaleras de cemento que ellos mismos fraguaron hace décadas. No es un decorado. Es una trinchera cultural, donde la creatividad surgió del hambre y la necesidad de ver algo hermoso entre tanto óxido. El goteo constante. Una sinfonía que lleva 400 millones de años sonando. Pon Na, Vietnam. Aire húmedo con olor a tierra mojada y minerales oxidados.
Caminas por las entrañas del planeta. El silencio aquí es tan denso que puedes escuchar tu propio pulso. Pero la geología se mezcla con la sangre. Estas cavernas fueron ciudades subterráneas durante la guerra. Refugios contra los bombardeos masivos de la ruta Ho Chi Minh. 23 niños nacieron aquí abajo entre 1965 y 1972. Microzoom. Toca las estalactitas. Tienen manchas de hollín. Rastros de las cocinas clandestinas que funcionaban a 180 metros bajo tierra. Hay grafitis de soldados del Vietcong que el tiempo no ha logrado borrar. El silencio en estas galerías no es paz. Es la herencia de quienes aprendieron que callar era la única forma de seguir vivo. Terminamos este tramo en las montañas de Taiwán. Hufen. Una ciudad minera nacida de un error matemático. Se llamaba 9 porciones. Porque solo 9 familias habitaban la ladera y se repartían los suministros que llegaban del puerto. En 1971 el oro se acabó. La montaña quedó hueca y el pueblo murió. Se volvió un lugar fantasma. Pero la niebla del Pacífico lo resucitó de forma inesperada. Microzoom. Linternas rojas bajo aleros curvos. Aroma a hierro oxidado de las antiguas herramientas mineras convertidas en adornos. El crujido de la madera bajo tus botas en la calle Suchan. Hoy es un escenario que parece sacado de un sueño. Pero bajo las casas de te siguen los túneles vacíos. Las venas de una montaña que fue saqueada hasta quedar seca. Los locales sonríen al turista. Pero ellos saben que el verdadero tesoro es el silencio que recuperan cuando la bruma baja y el último extraño se marcha. Una pausa. Si valoras el peso de la historia industrial, suscríbete. Ayúdanos a que estos gigantes no se olviden. El crepitar del fuego en las chimeneas de piedra se mezcla con la resina de pinos centenarios. Riquequir, Alsacia. Aquí las casas de entramado de madera parecen un cuento. Pero la historia es más oscura. Este pueblo sobrevivió intacto a 2 guerras mundiales por una razón inesperada. Los alemanes lo declararon pueblo modelo durante la ocupación. Mientras las ciudades vecinas eran reducidas a cenizas por los bombardeos. Riquequir era protegido como un escaparate de propaganda. Las bodegas funcionaron como refugios antiaéreos. Microzoom. Escucha el goteo del vino en la oscuridad. Entre barricas de roble los viticultores grabaron mensajes cifrados para la resistencia francesa. Códigos ocultos en las etiquetas que nadie ha logrado descifrar completamente. Hoy camina sobre una paz comprada con una paradoja histórica. Donde la belleza fue el escudo contra la destrucción total. Cambiamos el mapa por el orden absoluto del Tirol. Alpbach. Un granjero repara su cerca mientras el sol golpea las montañas. Aquí no se permite construir nada feo. Es ley. Desde 1953 existe un decreto municipal que prohíbe cualquier edificación que rompa la armonía. Techos de madera oscura con una inclinación exacta de 47 grados. Balcones tallados a mano siguiendo diseños del siglo XVII. Microzoom. Siente el peso de la gubia sobre la madera. Los niños aprenden carpintería tradicional en la escuela. No es una materia opcional. Es el cimiento de su supervivencia cultural. Un experimento social donde 347 habitantes decidieron detener el tiempo para no ser devorados por la modernidad. Viajamos a la costa de Zanzíbar. Jambiani. Aquí la vida no la marca el reloj. La marca la marea. 1847 años de tradición regidos por el océano. Microzoom. Huele el aroma salado de las algas secándose al sol. Las mujeres caminan 2 kilómetros mar adentro durante la marea baja. Cultivan algas en cuerdas de coco que ellas mismas fabrican. Un espesante natural que termina en productos de lujo en Europa. Mientras tanto los hombres tallan embarcaciones en un solo tronco de mango. 3 meses de hachazos precisos para crear una pieza que desafía al Índico. Es una economía de subsistencia conectada por hilos invisibles con el resto del planeta. Donde el tiempo se mide en bajamares y el éxito en kilos de fibra marina. Japón. Shirakawa-go. 1976. Un valle aislado donde las casas parecen manos juntas en oración. Construcciones sin un solo clavo metálico. Todo es madera y cuerda. Microzoom. Míralas juntas. Los maestros carpinteros usan madera de celcoba cortada únicamente en luna nueva. Para que no se agriete. Techos de paja con una inclinación de 59 grados para soportar 4 metros de nieve.
Cada 30 años toda la aldea se reúne. Se llama Yui. Un sistema comunal donde reemplazan el techo de una casa en una sola jornada. Cientos de hombres y mujeres trabajando como un solo mecanismo de relojería humana. Transmitiendo secretos de abuelo a nieto. Un mundo de fibra vegetal que es más resistente que el acero ante los terremotos de la isla. Terminamos en la piedra rosada de Jordania. Petra. Una metrópoli tallada en el desierto que desapareció durante siglos. Redescubierta en 1812 por un suizo disfrazado de peregrino. Lo que ves es apenas el 15%. 800 monumentos siguen enterrados bajo la arena. Microzoom. Entra al SIC. Un desfiladero de 1200 metros de longitud. El aire es frío y huele a piedra milenaria. Los nabateos crearon un sistema hidráulico que convertía el infierno en un oasis. Canales de terracota que llevaban agua preciosa a cada rincón de la ciudad. El color de la roca cambia con la luz. De rosa suave a púrpura profundo. No son solo tumbas. Es el testimonio de una civilización que aprendió a dominar el paisaje más hostil del mundo. Para proteger esta bahía perfecta, los hombres de Kotor tuvieron que hacer lo imposible. Construyeron una muralla que serpentea por montañas verticales. Piedra a piedra. Cargando cada bloque a lomo de mulas por senderos que no perdonan el error. 1427 escalones de piedra irregular. Microzoom. Siente el sudor frío y el esfuerzo de los pulmones a medida que subes hacia la fortaleza de San Juan. Una cicatriz dorada que protege una ciudad de gatos y marinos. Koute no pertenece a los hombres. Pertenece a la piedra que la rodea. Después de recorrer estos mundos olvidados surge una duda necesaria. ¿Es el aislamiento una forma de prisión o es la única manera de ser realmente libres? ¿Fue el progreso nuestro mayor error o estos pueblos son solo reliquias que el tiempo terminará por devorar? La respuesta está escrita en la piedra que aún resiste.